Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces al amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. En otro texto del Evangelio va a decir el Señor: los últimos serán los primeros. Es decir, la experiencia de vida que se suscita en la vida del cristiano y sobre todo en nuestra iglesia va a ir marcando la cercanía o la lejanía hacia Dios y va a ir manifestando los motivos de nuestro servicio, de cómo nos desempeñamos, de cómo tomamos ese llamado que Dios nos hace a servirle a los demás, sobre todo con qué amor y disposición estamos sirviendo a los demás. En algún momento vamos a manifestar que el servicio que hacemos es un servicio meramente egoísta o vanidoso, que buscamos el reconocimiento y no manifestar la acción de Dios en la vida de los demás. Pablo, en la carta a los romanos que escuchamos también el día de hoy en la liturgia, va a ir manifestando ese miedo de cómo los primeros cristianos, sobre todo la iglesia de Corinto, manifestaba no solamente la vivencia del reino, sino también una división en el pensamiento y en la manera de actuar, una manera diversa o sobre todo desvirtuada de la esencia que era manifestar a Dios a través de nuestros actos. Se buscaba un beneficio, se buscaba un reconocimiento, se buscaba algo totalmente diferente y que no era el anuncio del reino y mucho menos la enseñanza propia de la vivencia en Cristo nuestro Señor. Por eso el Señor, en ese texto que hemos escuchado del Evangelio, nos va a decir: muchos hemos sido invitados al banquete, pero también muchos hemos puesto pretextos para no ir. Manifestamos la pereza, manifestamos la prioridad en otras cosas, manifestamos muchos pretextos para cumplir con la voluntad de Dios. El Señor, siendo nuestro Padre y siendo tan misericordioso y teniendo todas esas características que lo identifican como un Padre de amor, sí está expectante a que nosotros viremos nuestra vida hacia Él, tengamos la conversión, pero también no siempre nos va a ofrecer. Recordemos ayer que reflexionábamos, el pueblo de Israel lo tenía todo en charola de plata para merecer el reino de Dios, el reino de los cielos.
pero fueron los primeros en rechazarlo, porque no reconocieron en Jesús la presencia viva de Dios. Sin embargo, aquellos que no tenían nada, los samaritanos, aquellos que vivían alrededor del pueblo, que tenían una fe diferente, reconocieron en Jesús la salvación, encontraron la salvación y se quedaron con el Señor. Así está con nosotros. Somos muchos los bautizados, somos muchos los llamados a estar en la presencia de Dios, pero no porque tengamos el bautismo vamos a merecer el reino. Tenemos que estar cerca del Señor, tenemos que buscar, ir construyendo desde nuestra vida las acciones propias que nos van a llevar a ir acercándonos cada vez más a Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Es a través de nuestras obras, con fe, que nosotros vamos a ir manifestando nuestra vida en Cristo nuestro Señor. ¿De qué nos sirven las obras si no tienen fe? No vamos buscando al reino de Dios. Hoy el Señor nos vuelve a hacer esa invitación. Si nosotros no la queremos aceptar, Él va a ir y se va a presentar ante otros para que se acerquen a Él y quieran contemplar su vivencia del reino. No desaprovechemos esa oportunidad que el Señor nos hace. Hemos meditado días pasados, el día primero, todos los santos, el día 2, todos los fieles difuntos, y en ello encontrábamos una segunda oportunidad de ver y analizar cómo hemos vivido nuestra vida en Cristo nuestro Señor. Una vida cerca de Él o una vida alejada. Una vida alejada nos va a llevar a dejarnos tentar por el pecado, a dejarnos llevar por la misma tentación, a alejarnos de Dios y por desgracia, al final de nuestros días merecer el castigo eterno. Pero una vida cerca del Señor es una vida en conciencia, una vida que nos invita al servicio, una vida que nos invita a reflexionar y meditar qué tanto estamos haciendo a favor de nuestros hermanos, con la esperanza firme de ganarnos el cielo y contemplar a Dios nuestro Padre cara a cara, alabándolo junto a aquellos que se nos han adelantado en el camino. Hoy el Señor nos vuelve a poner este texto del hombre que lo invitó al banquete, y la pregunta que le hacían al Señor pues va a ser crucial. Dichoso aquel que participe en el banquete del reino, era la expresión que hacía quien estaba con él. Y el Señor va a responder: yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Pues ahí está la propuesta del Señor, ahí está la invitación. Depende de nosotros si la aceptamos o no la aceptamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.